Está teacher Andrea ahí. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Saludos a todos, una excelente tarde. Esperemos un momentito para iniciar el webinar para que la gente se vaya conectando. Ya. ¿Listo? ¿Arrancamos? Saludos a todos, muy buenas tardes. Qué chévere tenerlos aquí a este webinar. Bienvenidos a este webinar denominado Claves y Recomendaciones para poder rendir las certificaciones internacionales, parte 2. Como ustedes pueden darse cuenta, pues la mayoría de personas que están acá son personas que de alguna u otra manera ejercen la carrera de docentes de inglés o necesitan este tipo de certificaciones para lo que es posgrados, masterados o incluso algunas oportunidades fuera del país. Por eso lo hemos hecho con muchísimo cariño para ustedes, ¿sí? El objetivo es de que ustedes puedan tener una herramienta básica y que a través de este webinar ustedes puedan conocer un poquito también más de nuestra institución Gateway Corporation, la cual es un centro autorizado de preparación Cambridge, quien les da la oportunidad de poder aprender inglés de una manera totalmente natural, práctica, vivencial, personalizada, y algo muy fundamental, con profesores certificados y a la vez nativos, ¿sí? Que tienen una vasta experiencia trabajando en instituciones para poder brindar el mejor de los servicios. Somos gente que tenemos más de 17 años haciendo este tipo de trabajo, por lo tanto sabemos de lo que somos capaces y los resultados de nuestra institución hablan por sí solos. Quisiéramos nuevamente darles la más cordial bienvenida. Sabemos que hay mucha gente que se ha conectado a este webinar y qué bueno saber que son de distintas partes de nuestro país, ¿sí? Tenemos gente que nos están viendo desde Quito, Perfecto, amigo, sí, ya estoy acá. Desde Latacunga, están también de Tulcán, vemos gente que está de Ibarra, vemos gente que está de Otavalo, Cayambe, Tabacundo, gente desde Ambato. Muchísimas gracias. Bienvenidos y esperamos que esta información sea de muchísima ayuda para ustedes. Y mi sugerencia, pues, es que se queden hasta el final, ¿sí? Para que puedan aprovechar de la mejor manera esta información. Y también comentarles que al final estaremos dándoles una excelente sorpresa que creo que para todos ustedes va a ser muy, pero muy, muy buena, muy oportuna, porque todas las personas que están acá, de alguna u otra manera, tienen y ven en el idioma inglés una excelente oportunidad de crecimiento, tanto en la parte personal, tanto en la parte laboral y profesional. Las personas
que quieren sacar este tipo de certificaciones. Es gente que definitivamente se da cuenta que a través de esta certificación va a tener muchas oportunidades más en el campo laboral y profesional. Y quizás esta meta fue frustrada por algunas situaciones ajenas a la voluntad, y creo que hoy es una buena oportunidad para que ustedes puedan tener esas alternativas que son de muchísima utilidad. Gateway Corporation se encuentra aquí en la ciudad de Ibarra y, como les decía, tenemos más de 17 años de experiencia haciendo este trabajo, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad ya de certificar a muchísimas personas, las cuales incluso hoy están fuera del país. Y aparte de todo esto, pues también tenemos la oportunidad de hacer clases totalmente online, es decir, que no va a ser una limitación desde cualquier parte de nuestro país, incluso fuera de él. Tenemos una persona que nos ha escrito desde Cúcuta, qué chévere, bienvenida, y pues que nos esté viendo y que pueda hacer esta información de muchísima utilidad. Quisiera, por favor, pedirles si me pueden escribir en el chat, si primeramente el audio es totalmente claro, si me pueden escuchar, por favor, para luego dar paso ya a nuestra ponente, y obviamente pues arrancar con el tema de fondo que es las claves para rendir las pruebas internacionales. Si me escriben por favor en el chat. Ah, perfecto, está bien, ¿sí? Me gustaría saber, bueno, muchísimas gracias también, ok, estamos bien. Entonces, sin más preámbulos, pues quiero presentarles a nuestra ponente el día de hoy. Para las personas que todavía no la conocen, que no han estado en los webinars anteriores, es Teacher Andrea Ponce, quien tiene una experiencia muy amplia, sobre todo en la preparación de estas certificaciones. Es una persona que tiene un inglés nativo americano, es una persona que ha vivido más de 25 años allá, más de la mayoría de su vida, así es que pues ya le van a escuchar, su inglés es perfectamente nativo y sobre todo tiene una calidad espectacular en lo que son las preparaciones de estas certificaciones. Quiero presentarles, por favor, Teacher Andrea, bienvenida. El tiempo y la pantalla es toda suya. Okay, thank you, Don William. Good afternoon, everybody. My name is Andrea Ponce, and I am going to be the speaker today. And this is the second part of the tips for the international exams. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrea Ponce. Un gusto tenerles nuevamente por este medio. Y esta es la segunda parte de los tips. Y un poquito vamos a aprender de esto, de lo que es international exams. Ok, empecemos, right? So, second part, let's see. Okay, oops. Okay, so this is our table of contents for today. Esto es nuestro índice o lo que vamos a ver los temas de hoy día. Son tres cositas que vamos a ver hoy día. Structure International Exams, que es una de las partes más importantes. A veces queremos ir a dar una prueba y no sabemos a qué nos va... cuál es la expectativa o qué vamos a esperar en una de estas pruebas internacionales. So we're going to see the Structure International Exams, what to expect in the exams for the FCE, PET and IELTS. Las tres, porque nosotros aquí en Gateway Corporation es para ayudarles a sacar la certificación internacional en estos tres tipos de exámenes. Como segundo punto vamos a ver lo que es los do's and don'ts, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer al momento de dar este tipo de pruebas internacionales, tanto en First Certificate Exam, the Preliminary Exam, and the IELTS, ¿ok? Y como tercera parte también les vamos a explicar un poquito de cómo es el Gateway Process y cuáles son esos pasos para tener éxito, the steps to succeed until you can get your international certificate in English, okay? So, first thing that we're going to see is the Structure International Exams. Entonces, aquí, antes que una persona vaya a rendir una prueba internacional, tiene que saber partes importantes o la importancia y cuál es el propósito de cada una de estas pruebas. La más común que hemos escuchado últimamente es el FCE, que es el First Certificate Exam. Este es un B2, ¿sí? El Score Scale en Cambridge es de 160 a 179. A veces este tipo de scores no sabemos, cuando nos llegan los resultados y no sabemos, nos ponen el porcentaje, nos ponen un número y no sabemos qué nivel es. Entonces, un FCE es de 160 a 179 puntos, ¿ok? Puede ser, lo puede realizar tanto en paper o computer-based, como usted prefiera, right? Y aproximadamente dura de
3 horas y media, 3 hours and a half, dura más o menos la prueba, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito del FCE? El FCE es, it says that it proves that you have the language skills to live and work independently in an English-speaking country, or to study on courses taught in English, ¿ok? Entonces, el propósito es que este nivel le prueba, es como decir que usted ya tiene esa destreza de vivir y trabajar independientemente en cualquier país donde hablen inglés, o también para seguir un curso en el idioma inglés, ¿ok? Entonces, en cambio en PETS es un B1, perdón, B1, and the scale score is 140 to 159, de 140 a 159 puntos, ¿no? Es un nivel menos, ¿ok? El test format igualmente puede ser paper o computer-based, y este tipo de prueba es, este tipo de prueba dura aproximadamente 2 horas 20 minutos, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito de este PET? Es to show that you have mastered the basics of English and now have practical language skills for everyday use, ¿ok? Entonces aquí únicamente le califica a que usted tiene tiene los conocimientos básicos de inglés. Eso es el PETS y el FCE. El otro examen que nosotros también ayudamos a que usted saque su certificación es el IELTS, International English Language Testing System, ¿ok? Entonces, en este IELTS, a veces queremos dar la prueba, pero no sabemos qué es el IELTS, ¿ok? El IELTS tiene 2 propósitos diferentes, el uno que es academic y el otro que es general training, ¿sí? Como usted puede ver en el gráfico, el academic reading y el academic writing, esto es para personas que quieren seguir una carrera profesional en un país donde hablen inglés, ¿no? En cambio, el IELTS General Training, esto es for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs, ¿sí? Entonces aquí es cuando usted va a seguir algún otro curso que usted quiera seguir, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre el IELTS Academic y el IELTS General Training. El formato de estas 2 pruebas es un poquito diferente en cuanto al reading y el writing, pero el listening y el speaking es lo mismo en esta prueba, ¿ok? ¿Y qué es el IELTS? ¿Cómo se ve el puntaje, no? Por ejemplo, en Cambridge vimos que era de 160 a 179 es en el Cambridge Scale, y el PET es de 140 a 159 puntos. En cambio, en el IELTS es desde el 0 hasta el 9, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde el nivel 4 es considerado un B1 de IELTS, y llegar al 8 es considerado un C1. Un 9 también es a un C1. Entonces aquí en la pantalla lo que le tengo es lo que es el puntaje de IELTS con el CEFR, con los niveles internacionales, para que más o menos se den cuenta. Si yo me saco un 4 en IELTS, quiere decir que yo tengo un B1. Si yo me saco un 5 en IELTS, quiere decir que yo tengo un B2, ¿ok? Entonces, así también depende el puntaje. Cada prueba tiene su score de una manera diferente, ¿ok? Ahora, lo más importante cuando nosotros podamos ir a rendir este tipo de exámenes, lo primerito que siempre les digo a mis estudiantes, uno tiene que estar en su mente de cuál es el formato de este tipo de pruebas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el First Certificate hay 4 partes diferentes, ¿sí? El Reading and Use of English, que se saca el puntaje, es en uno solo, pero el puntaje es individual, tanto Reading and Use of English, pero en 7 partes se puede realizar o sacar el puntaje de esto, ¿no? El writing es considerado en 2 partes y dura 1 hora 20 minutos. El listening son 4 partes y el speaking son 4 partes. Entonces, todo esto en el curso para la preparación de una prueba que lo realizamos aquí en Gateway Corporation, lo primerito que les enseñamos a los estudiantes es saber el formato de cada prueba, porque así nos ahorramos de tiempo, nos ahorramos de muchas cosas al momento de nosotros rendir la prueba, y obviamente va a ir con más confianza de la prueba, sin nerviosismo, y usted sabe a lo que se va a tener en esa prueba, ¿ok?
En cambio, en el B1, el Preliminary Exam, que es el PET, igual tenemos el Reading, el Writing, el Listening y el Speaking. Aquí no hay el Use of English, ¿ok? Aquí se considera en 4 partes diferentes y podemos ver en cada destreza qué es lo que se va a tomar en cuenta al momento de sacar el score, ¿ok? Entonces, primero, es lo primero que debemos realizar antes de ir a dar una prueba, ¿sí? Como yo les decía en los webinars anteriores, yo decía, ok, yo soy una persona nativa, yo sé inglés, y dije, ok, me voy a sacar un C1, pero fui a rendir esta prueba y me saqué el B1. ¿Por qué? Porque yo no sabía el formato, yo no sabía qué es lo que me van a tomar en esta prueba. Entonces, seguí un curso, me tomó un tiempito seguir el curso y me saqué un C1 a la segunda vez cuando yo rendí la prueba de Cambridge, ¿ok? Entonces, como experiencia, lo digo también, ¿ok? Y también en IELTS, en cambio, IELTS tiene otro formato, ¿sí? Siempre empezamos con listening, reading, then writing, and then speaking, ¿ok? Tiene otro método, se podría decir, pero al final como es un nivel B1 hasta el B2, el C1, es lo mismo, ¿no? Simplemente que el formato es un poquito diferente y cada prueba, obviamente, tiene su formato y eso es lo primero que debemos aprender, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos do's y don'ts de tomar estas pruebas internacionales en Cambridge o con cualquier otro, right? Entonces, yo les clasifiqué de acuerdo a las destrezas, ¿ok? En el do y en el don't. Por ejemplo, en el reading and use of English, tanto en el IELTS como el PETS y el FCE, estos son uno de los do's, ¿ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el do, read the sources, titles, and subtitles of the text we're giving. They are there to help you. Lo primerito que nosotros debemos leer son los títulos, los subtítulos. Eso es lo que nos va a dar la pauta de lo que vamos a leer. Siempre debemos hacer eso. Y a veces por hacer rápido y queremos ver las respuestas rápido, ¿sí? Entonces nos olvidamos de leer esas partecitas que están ahí por una razón, ¿no? Por una razón están ahí. Entonces lo primero que deben hacer en Reading and Use of English, que siempre les digo a mis estudiantes, otro do es read the words following the gaps as they may have an effect on the answer. Por ejemplo, en esta parte de Reading and Use of English o en cualquiera de estas 3 pruebas, siempre va a haber un espacio y usted tiene que buscar la palabra correcta en el espacio. Siempre debemos nosotros fijarnos en la palabra antes y en la palabra después. Porque si nosotros nos ponemos tenemos esa costumbre de todo traducir. Ahí es cuando nosotros perdemos ¿Qué tiene usted ese audífono? ¿Qué le tienes allá? Está acá. Ahí nosotros perdemos tiempo más que todo, ¿no? Entonces, siempre cuando vea que hay algunas palabras para escoger, o a veces no hay para escoger y usted tiene que saber cuál es la palabra que corresponde, siempre hay que fijarse o la palabra antes o la palabra después del espacio, ¿ok? Otro de los tips es remember that the words you need to write might have to change into a negative or plural. Esto es word formation. Esto en todas las pruebas hay, tanto IELTS, en las 3 pruebas que he mencionado antes, ¿sí? Word formation es una de las partes que más se califican en este tipo de pruebas, ¿ok? Por ejemplo, puedo cambiarle una palabra de honest, right? Honest, y puedo decir dishonest. Entonces, le estoy cambiando de negación, ¿sí? Utilizar prefijos, sufijos. Todo esto es en word formation, cambiar de categoría, cambiar una palabra de sustantivo a un verbo o de un adjetivo a un adverbio, ¿sí? Entonces, esto es una de las partes más importantes de este tipo de pruebas, ¿ok? Otro es write between 2 or 5 words as you answer in part 4. Esto es en el FCE. Siempre hay que saber cuántas palabras nos está pidiendo. Y eso es importante, que nosotros debemos leer las instrucciones correctamente, porque por hacer rápido nos pasamos de las cosas importantes desapercibidos, nos pasamos de eso y ponemos una palabra o ponemos 6, entonces ahí es cuando se nos va bajando el nivel, ¿no? Tal vez nosotros sepamos, pero no estamos siguiendo las instrucciones, ¿ok? Otra parte es check that the complete paragraph makes sense in the passage as a whole. Siempre cuando nosotros vamos a poner la respuesta correcta, leamos al último a ver si tiene sentido o no tiene sentido con lo que estamos escribiendo o estamos poniendo nuestra respuesta, right? Otra cosa importante es check your spelling in all parts of test. El spelling es una de las partes más importantes.
Por ejemplo, por una letra nos pueden poner incorrecto. No nos bajan el puntaje, ¿no? Pero simplemente no vale y no va sumando a nuestro score, ¿ok? Y otra cosa, las personas que van a realizar en paper-based, o sea, en papel, este tipo de pruebas, porque también lo puede hacer, tiene que cerciorarse de que todas sus respuestas estén correctamente en la hoja de respuestas, porque a veces por hacer rápido nos olvidamos de escribir todas las respuestas en el papelito y es como no haber hecho la prueba, ¿ok? Entonces, eso también explicamos cómo llenar la hojita la hojita tanto de IELTS, PET, en FCE, cómo se debe llenar cada hoja, ¿no? Y cuáles son esos don'ts del reading and use of English que no debemos hacer, ¿ok? Don't try to answer any questions without referring carefully to the text. No contestemos simplemente por contestar. Tenemos que leer, como les he dicho al principio, las instrucciones es lo más importante que debemos tomar en cuenta en estas pruebas, ¿ok? Tal vez tenemos la costumbre por hacer rápido, como les decía, y no vemos esas partes importantes, ¿ok? Y otro, don't spend too much time on any part of the test. También ahí es otro error en donde nosotros nos enfocamos tanto en una parte que nos tomamos mucho tiempo y perdemos el resto de tiempo en la prueba, ¿no? Por ejemplo, en el FCE, la primera parte, porque son 7 partes del Reading and Use of English, la primera parte no tiene que demorarse no más de 5 minutos, ¿sí? Y son 8 preguntas que hay que contestar, no más de 5 minutos en cada una. Entonces, a veces en esa parte nos acordamos, estamos traduciendo y sabe que en las otras partes es más complejo, es más largo, entonces tiene que saber ese time management en cada parte, ¿sí? Eso lo enseñamos aquí en Gateway Corporation, cuánto tiene que demorarse en cada parte y llegar a esos 75 minutos que nos dan únicamente en Reading and Use of English, ¿ok? Otro es, don't assume that if the same word appears in the text as well as in an opinion, this means you have located the answer. No las mismas palabras es la base de la respuesta. Por eso aquí también es importante, a mis estudiantes siempre les digo, es importante el parafraseo, ¿sí? Tal vez en nuestros colegios, en nuestras escuelas no nos han enseñado cómo parafrasear, pero aquí sí. ¿Para qué es importante el parafraseo? Porque ahí vamos a encontrar tal vez esa palabra, ese vocabulario que va a ser nuestra respuesta. Entonces el parafraseo es muy importante en Reading and Use of English, ¿ok? Ahora, otra don't of Reading and Use of English is don't leave the base word in part 3 unchanged, ¿sí? Nunca se va a dejar el base form de una palabra, ¿no? Siempre tiene que haber un prefijo, un sufijo cuando nos piden que hagamos ese word formation, ¿ok? Y otro, don't decide on your answer before reading the whole of the sentence in all parts. No hay que decidir las respuestas antes de leer. Por ejemplo, habemos o hay personas o es tal vez una costumbre que por hacer rápido queremos ver las respuestas y no es eso. Si nosotros nos ponemos a ver las respuestas nos vamos a confundir para después nos ponemos a leer y después no sabemos ni qué, ya nos confundimos completamente. Entonces las respuestas no hay que leerlas antes de, ¿ok? Entonces eso es un poquito de Reading and Use of English en lo que es la prueba. En Writing, ¿ok? El Writing es el otro skill. El do, por ejemplo, read the whole question thoroughly, ¿ok? Hay que leer igualmente, como siempre lo he dicho, hay que leer claramente todo lo que son las instrucciones, ¿ok? Para hacer el writing, nosotros siempre debemos hacer un plan o un outline, ¿ok? Si lo va a hacer en computer o lo va a hacer en paper-based, en computer usted puede pedir una hojita y hacer un outline de lo que usted va a escribir y así en ese orden se le va a hacer mucho más fácil de escribir o su ensayo, o su artículo, o su letter, o su email, o su story, ¿ok? Entonces, siempre debemos hacer un plan. Siempre debemos escribir por párrafos. No queremos hacer uno solo. Es como tenemos una sola oración, nos sale un montón de líneas, ¿right? Entonces, eso es incorrecto. Hay que aprender a escribir por párrafos. Y más o menos un párrafo tiene de 5 u 8 oraciones, ¿no? Entonces, más o menos, eso le vamos ayudando a crear párrafos, ¿no? Párrafos y oraciones y párrafos completos, ¿ok? El otro es use a range of vocabulary even if you are unsure of the correct spelling. Ahora, usted debe utilizar un vocabulario amplio, ¿sí? Así usted no esté correcto si está bien escrito o no está bien escrito, no le van a bajar
tantos puntos en el writing, ¿ok? Porque en el reading and use of English es más exacto. En cambio, en el writing, así usted no vea que, o no esté seguro de que la palabra se escribe de esa manera, pero utilice, ¿ok? Porque ahí, de esa manera, califican los examiners en este tipo de pruebas, dicen, ok, está utilizando otro tipo de vocabulario, pero tal vez está mal escrito. No lo van a bajar puntaje por eso, ¿ok? The other one, check tense, endings, plural forms, and word order in sentences. Cuando les explicaba de lo que es los párrafos, también a veces nos confundimos en poner un pasado con un presente, un pasivo, todo un sinfín de tiempos, ¿no? Entonces siempre hay que ir con coherencia en todos los tiempos, ¿sí? Siempre también tener en orden, porque hacer una oración en inglés es muy diferente a hacer una oración en español en cuanto al orden, ¿no? Al orden de cada palabrita, ¿ok? Otro es use language that is appropriately formal or informal for the task. Esto es algo muy importante. Si nos piden hacer algo formal, es formal. Si nos piden hacer informal, es informal. Pero por favor, nunca mezcle lo formal con lo informal. No se ve bien, ¿ok? Entonces eso le enseñamos a hacer qué es estas palabras formales, qué son estas palabras informales y cómo usar, dónde usar, ¿ok? Another one is choose a question you feel confident you can write about in part 2. Así sea en el PETS o en el IELTS o en el FCE, siempre tiene dos partes en el writing. El uno siempre va a ser un ensayo. Es mandatory, es un ensayo, tiene que saber todas sus partes. Pero en la segunda parte usted tiene la opción a escoger entre un artículo, un letter, un email, un story, un review y un report. Aquí en el Ecuador no estamos acostumbrados a hacer un review ni un report, por eso no le enseñamos porque si no nos tardaríamos mucho. Siempre nos vamos a lo más fácil, a lo que nosotros hemos visto, que son escribir un artículo, escribir un letter, email, del español al inglés es muy diferente, y una historia, ¿no? También eso se le va a ayudar durante toda la preparación. And write clearly so that the examiner can read your answer. Siempre, si lo va a hacer en papel, siempre utilizar una letra clara. No le recomiendo utilizar, hay algunas personas que escriben todo con mayúsculas. Eso sí, le recomiendo que mayúscula lo que es mayúscula, minúscula lo que es minúscula, porque aquí sí se lo toma en serio, por más que así sea nuestro tipo de letra, pero en una de estas pruebas que es académica, sí debemos ver la diferencia entre una mayúscula y una minúscula, ¿ok? ¿Y qué es lo que no debemos hacer en el writing? Es don't misspell keywords that appear on the question paper. Por ejemplo, en la instrucción del writing hay palabritas que lo vamos a utilizar como nuestra respuesta. Y a veces esas palabras que están ahí escritas las escribimos de manera incorrecta. O sea, aparte de que tenemos ahí las palabras y las escribimos incorrectamente, ahí es cuando nos van, no nos van a quitar el puntaje, sino que no va a sumar nuestros puntos, ¿ok? Otro, don't mix formal and informal language. Como le decía, no hay que mezclar el lenguaje formal y el lenguaje informal. Si nos piden un letter o un email formal, pues debemos empezar todo formal, utilizar frases formales, que eso también se le enseña, cuáles son las frases formales, cuáles son las frases informales, ¿ok? And the last one, don't worry if you run slightly over the word limit. Aquí hay un límite de palabras en el writing, ¿sí? Por ejemplo, en el PETS y en el FCE es más o menos de 140 a 159 palabras, que suena mucho, pero al final no es mucho, ¿sí? No es mucho, son párrafos súper cortitos que no son más de 5 oraciones o 6 oraciones más o menos por cada párrafo, ¿sí? Entonces, más o menos una persona se estima a escribir 10 palabritas por línea, entonces así usted puede ir contando, no tiene que contar de uno en uno, no, al contrario, ¿no? Cada persona más o menos escribe 10 palabritas por línea, entonces ahí puede ir calculando. Si usted se pasa, no es mucho no es que le van a bajar puntos, no, al contrario, ¿no? Si es que usted llena todas las expectativas del writing, obviamente no le van a quitar puntaje, ¿no? Obviamente que va a subir su puntaje a eso, ¿ok? Eso. Ahora vamos con listening. Listening y speaking es uno de los skills
¿qué más me han preguntado, teacher? Y cómo se hace en listening y speaking. En listening, ¿qué es lo que podemos hacer en listening? En listening nosotros debemos de escuchar las instrucciones. Primero, en speaking, lo mismo, las instrucciones deben ser primerito, lo que debemos enfocarnos y eso es lo que nos vamos a enfocar en responder, ¿ok? Y el formato, debemos saber nuestro formato de listening, de speaking, de reading and writing. Siempre nuestro formato es la parte importante y lo primerito que uno se le indique en ese tipo de pruebas, ¿ok? En listening, use a preparation time before each recording, ¿sí? Entonces, antes de cada listening le dan unos 45 segundos. Hay que aprovechar esos 45 segundos en subrayar las palabras claves, en lo que usted se va a enfocar en escuchar, ¿sí? Nunca debemos leer las respuestas. Nuevamente, lo mismo que reading, las respuestas no debemos leerlas, ¿no? Otra es, use the information on the page to help you follow the text. Look carefully at what is printed before and after the gap in and think about the kind of information that you are listening for. Lo mismo, en cualquiera de estas pruebas, cuando hay un espacio, debemos llenar ese espacio, siempre fíjese en la palabra antes y en la palabra después, porque puede decir, oh, necesito aquí un adjetivo y usted tiene que escuchar ese adjetivo. O decimos, ok, aquí como que me hace falta un verbo, entonces voy a escuchar una acción en el listening. Entonces así nos concentramos. El listening siempre va a haber 2 veces que lo vamos a escuchar, no 3 ni 4, sino únicamente 2. Tampoco le podemos decir al examiner que nos vuelva a repetir, no. Simplemente nos dan 2. La primera es para revisar las respuestas, la segunda es ya para constatar y decir, ok, no, sí, esto está bien, y sucesivamente, ¿ok? El otro es answer all the questions even if you're not sure, ¿ok? Siempre debemos responder todas las preguntas, así no estemos seguros. No es bueno dejar en blanco las partes de la prueba, ¿ok? El don't. Don't rephrase what you hear. Write down the exact words, figures that you hear on the recording. Don't complicate your answer by writing extra irrelevant information. A veces decimos, ok, como que esta y esta otra respuesta también. No, es una sola, ok? Es una sola respuesta en lo que es listening, ok? Don't spend too much time on a question you are having difficulties with as you may miss the next question. Nosotros nos concentramos en el escucharle a una parte y después nos seguimos concentrando en esa parte y como el listening no para, ¿sí? Entonces va automáticamente a la segunda pregunta y así sucesivamente y todavía nos enfocamos. No, ¿sí? Eso es uno de los don'ts que no debemos hacer. Siempre hay que escuchar el contexto en sí, ¿ok? No es que, por ejemplo, va a escuchar una palabra y va a escuchar palabras que nunca he escuchado, pero la idea es que usted entienda el contexto y decir, ok, esto puede ser, esto es, y así sucesivamente, ¿ok? Eso es en cuanto al listening. Ahora, el speaking, you have to make sure that you're familiar with what happens and what skills you need to show in each part of the test. Como le decía, el formato es importante saber del speaking. Son 4 partes, tanto en el PET, tanto en el IELTS y tanto en el FCE, ¿ok? Practice speaking English as much possible in groups and in pairs, both inside and outside your classroom, your home, wherever you are, ¿ok? Entonces eso, por ejemplo, hacemos en Gateway Corporation. A nuestros estudiantes les hablamos en inglés el 100% del tiempo, ¿ok? Ya cuando en verdad amerita hablarle en español, alguna parte, una traducción, pero, por ejemplo, en nuestro caso, si algún estudiante no sabe alguna definición o no entiende, le tratamos de decirle de otra manera, pero en inglés, no en español. Entonces, así la persona puede decir, ok, esto, y así empieza a parafrasear el estudiante también, ¿ok? Otro, listen carefully to the instructions and questions during the test and respond appropriately. Lo mismo, las instrucciones. Speak clearly so that both the interlocutor and assessor can hear you, ¿ok? Siempre hay que hablar claro, hay que hablar pausado, no hay que hablar muy rápido tampoco. Use all the opportunities you're given in the test to speak and extend your responses whenever possible. Siempre utilice todas las oportunidades que el examiner le da, ¿sí? Por ejemplo, el examiner le hace una pregunta en la primera parte y le dice, ¿do you like sports? Y la persona puede responder, yes, I do. Entonces, nunca se quede o no dé respuestas tan
closed answers, right? Entonces puede decir, I enjoy playing tennis. Unfortunately, I haven't played for so long because of the sanitary emergency, y así sucesivamente hasta que así el examiner ve que usted tiene un vocabulario y tiene ese confidence de hablar, por más que se equivoque, ¿sí? Por más que se equivoque, tal vez en los tiempos, tal vez en la pronunciación, pero usted está hablando, se está comunicando y el examiner le entiende de cualquier manera, ¿ok? Si usted, por ejemplo, no entiende alguna cosa, you can ask for clarification of instructions or a question if you're not sure. Si usted no entendió, puede decir, please, can you repeat the answer? Or I couldn't understand, please repeat. Y hay sin fin de maneras de poder pedir que nos repita o que nos aclare un poquito qué es lo que, cuál es la pregunta, ¿no? Another one, be prepared to initiate discussion as well as responding to what your partner says. En esta pruebita, usted no va a estar solo con el examiner, usted va a estar en la prueba de speaking con una persona, va a estar 2 examiners y 2 o 3 personas, students, right? Okay, entonces usted debe escuchar con atención a las otras personas que están hablando, porque el examiner va a ver que usted sí está poniendo atención y le van a hacer preguntas de lo que los otros estudiantes están hablando. Siempre hace eso el examiner, ¿ok? Entonces, por eso debemos estar atentos, no porque nos preguntan algo, oh, bueno, ya me preguntó y le toca a la otra persona. No, pero a la otra persona le puede tocar otra pregunta y le puede preguntar a usted sobre la otra persona. Entonces, ahí es cuando comienza el discussion, cuando comienza el speaking part de una manera más natural, ¿ok? Entonces, hay que estar bien atentos a lo que las otras personas dicen. And listen to your partner when it's their turn to speak. Como les decía, siempre escuchar a la otra persona. About speaking. Don't prepare long answers in advance or learn and practice speeches. A veces nosotros sabemos escribir y decir, ok, ¿qué me pueden preguntar? Y comienzan a memorizarse frases o párrafos de que posiblemente nos pueden decir. Eso no, eso está muy incorrecto. Entonces, lo que sí nosotros aquí le enseñamos es, por ejemplo, yo le doy cualquier tema de environment y usted me puede hablar del environment. Si yo le doy el tema de home, usted me puede hablar de home. Si yo le doy el tema de friends, me va a hablar todo lo que es friends, ¿ok? Entonces, a eso le preparamos de acuerdo a los temas, ¿ok? And don't try to dominate your partner or interrupt them. Es mala educación, obviamente, interrumpir a las otras personas cuando están hablando, ¿no? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en este speaking test. Don't leave long and frequent pauses. Algo muy importante, no debemos, si nos preguntan, el examiner nos hace cualquier pregunta, no hacer pausas largas y solo respondemos yes, no, no. Uno hay que hablar un poquito y para eso necesitamos vocabulario, ¿sí? Entonces nosotros le ponemos temas y hablamos de eso en las clases en speaking para que se vaya familiarizando más o menos de cómo va a ser este tipo de pruebas en la vida real, ¿ok? Si el examiner le dice, ok, thank you, o le está pausando, eso es algo bueno, de hecho, ¿sí? A veces dicen, y ahora ya me paró, y ahora ¿qué hice? No, al contrario, eso es una buena señal, que le está diciendo, yo entendí, muchas gracias, y sigamos con la prueba, porque únicamente dura hasta 14 minutos de una prueba, ¿ok? Entonces es algo bueno, no es que hay que temerle ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces esos son uno de los tips que yo le puedo dar, un poquito de lo que es el reading and use of English, lo que es en el writing, lo que es en el listening y en el speaking, ¿ok? Entonces, de acuerdo a todos estos puntitos, nosotros aquí en Gateway Corporation le indicamos cómo hacer y cómo mejorar y qué esperar en la prueba, ¿ok? Ahora, por ejemplo, nosotros aquí en Gateway Corporation lo que hacemos y que siempre me gusta explicar estos steps to succeed. Por ejemplo, viene un estudiante y rinde el placement test. Puede ser online o paper-based, ¿ok? De ahí hacemos el leveling, el A or B o exam preparation. Si el estudiante necesita más refuerzo en gramática, más refuerzo en vocabulario, más refuerzo en speaking, lo hacemos antes de empezar con la preparación a este examen, ¿ok?
Entonces ya si el estudiante se ve apto y puede pasar directamente al exam preparation, ahí es cuando le indicamos todos los tips, parte por parte de la prueba en reading, en writing, en listening, en speaking. Y después de eso, lo más importante es realizar los mocks. Eso sí, en los mocks nosotros le enseñamos lo que es el time management. Hay personas que lo van a hacer en papel, hay personas que lo van a hacer en computadora y nosotros le enseñamos cómo es el sistema en computadora de este programa. Al momento de que usted, tal vez haya personas que no son muy buenas de la tecnología y no saben ya, o tal vez no sepan cómo funciona, ¿no? Y ese rato el examiner no le va a explicar a usted, tiene que hacer clic aquí o tiene que hacer clic acá o esto va a ver en la pantalla. No, simplemente le dice ponga sus datos y empiece y nada más. En cambio nosotros aquí le explicamos en dónde va a estar tal cosa en la pantalla, dónde tiene que hacer clic, después dónde ver su score, dónde ver el tiempo y lo mismo las personas que van a realizarlo en paper base. Cómo tienen que poner las respuestas, cuántas palabras deben estar en esa respuesta, y etcétera, etcétera, ¿ok? Y después, la persona ya que se ve que está lista, después del exam preparation, los mocks, se va a un authorized centers, right? And they take the exam, y después de un cierto tiempito les llega los resultados. Primero les llegan los resultados, y después de unas 3 semanitas les llega lo que es el certificado tanto de Cambridge como el de IELTS, ¿ok? Entonces, eso es un poquito lo que les puedo indicar sobre estas pruebas internacionales. No es únicamente que nosotros vamos y rendimos la prueba, no. Siempre que hay que formarnos, siempre, como les he dicho a mis estudiantes, el prepararse es lo más importante. Eso le va a dar éxito para que usted pueda pasar este tipo de pruebas por más persona que sepa en inglés. Yo le digo como una experiencia propia que a mí me pasó eso. Entonces, muchísimas gracias. Espero verles a los estudiantes, a las personas de aquí con nosotros, seguir este curso y verles con esa certificación en mano. Así que muchísimas gracias. Don William, le doy la palabra, por favor. Thank you. Bueno, muchísimas gracias, teacher Andrea. Pues como siempre, un excelente trabajo. Creo que fue muy, muy, muy claro y me parece que fue de mucha utilidad para todos ustedes. Lo que yo quisiera preguntarles es, en estos momentos, bueno, que nos digan más que nada las personas que necesitan alguna información, si por favor en este momento puede comenzar la ronda de preguntas y teacher Andrea, por favor, si es tan amable, nos puede ayudar respondiendo las preguntas que están allí para las personas que están necesitando mayor información. Si es tan amable, por favor. Ok, claro que sí, don William. A ver, tengo una preguntita. Dice aquí, when you write an article, what language can we use, formal or informal? Ok. Mayormente, todo lo que son estas pruebas internacionales siempre va a ser una manera académica en Cambridge, right? Para escribir un artículo, le recomiendo un inglés informal para escribir artículos. Depende del tema también, depende del tema del artículo que quieran escribir o que le piden escribir. Por ejemplo, si le piden escribir sobre social media and education, ¿sí? Por ejemplo, ahí utilizo un inglés informal, ¿sí? No se olvide que en cuanto a la parte de writing, no es bueno utilizar contracciones, ¿sí? No es bueno utilizar contracciones, siempre las palabritas separadas, ¿sí? Para las contracciones se utilizaron más para hablar que para escribir, ¿ok? Entonces, más que todo, artículos es un informal language, ¿ok? Otra preguntita, ¿los exámenes de Cambridge priorizan el inglés británico? Claro que sí, priorizan, pero si usted constantemente, por ejemplo, en el writing, está utilizando el inglés americano y ven que lo utiliza de una manera correcta, qué mejor. O sea, está muy bien, no es que está mal, no le van a quitar puntajes, pero sí priorizan, el inglés británico. ¿Okay? Otra preguntita, si ya tengo un nivel de inglés medianamente alto, ¿existe alguna preparación intensiva para rendir los exámenes? A ver, el inglés medianamente alto. Para esto primero hay que hacerle un placement test a la persona y de ahí podemos hablar
si lo quiere realizar de manera intensiva, y es de acuerdo también al tiempo de cada estudiante que dispone, ¿no? Claro que sí. Primero, así como les decía, en el proceso de Gateway, hacemos el placement test, y de ahí, de acuerdo al placement test, que lo hacemos de manera escrita y oral, con cualquiera de los teachers, un oral assessment, y de ahí podemos decir, ok, tiene estas opciones para que usted pueda obtener su certificación al final, ¿ok? Otra pregunta dice, hello Andrea, we take both exams at the same time. I don't understand the question. ¿Podemos rendir los dos exámenes al mismo tiempo? Usted puede rendir los exámenes tanto del PETS, del FCE o de IELTS. Eso ya es, claro, de cada persona. Si quiere, pero le recomiendo. Depende del nivel que usted tenga. Es que depende del nivel, ¿no? Si la persona en el placement test se le ve que necesita un poquito más de refuerzo, ok, se le recomienda. Nosotros como teacher le recomendamos y le decimos, ok, todavía no está apto para un FCE, pero si necesita la certificación, rinda un PET, ok? Eso sí lo podemos indicar. How much is the cost of the FCE course and how long is it? Eso le dejo un poquito a don William, por favor, para que me ayude respondiendo esas preguntitas de los costos, por favor. Después de esta otra preguntita que me dicen aquí un poquito que es académico. It is possible to use phrasal verbs in order to write an essay. Phrasal verbs son considerados informal English, por lo tanto no es recomendable utilizar en un ensayo phrasal verbs, ¿ok? Siempre utilizar linking words, siempre utilizar un vocabulario, por ejemplo, de phrasal verbs, utilizar la palabra más larguita del phrasal verb, ¿ok? Ese phrasal verb le puede servir en un artículo, ¿ok? En un artículo o en un letter si es informal, si le piden de manera informal, pero phrasal verbs en un essay no. El essay siempre debe ser de manera formal, ¿ok? Ok, eso es todo en las preguntitas. Don William, le paso con algunas preguntitas que tengo aquí. ¿Cuánto es el costo del FCE? ¿Cuánto dura el curso más o menos? Y how do I pay for both exams and how much is it? ¿Cuánto es el costo de cada examen, de tanto del PET como el FCE, don William? Muchísimas gracias. Claro que sí, teacher. Bueno, muchas gracias a usted. También muy claras sus respuestas en cuanto a las preguntas. Y bueno, ahora sí lo que me toca a mí, prácticamente es un poco complejo hablar de costos exactamente porque primeramente, como decía la teacher Andrea, son dos cosas básicamente. Para cualquier tipo de certificación que usted necesite sacar, desde la más básica hasta la más avanzada, primeramente necesitamos saber qué conocimientos tiene usted de inglés, ¿sí? Eso es un servicio extra que da nuestra institución. Nos hemos enterado en muchas ocasiones que hay personas que simplemente les preparan o instituciones que le venden a usted una preparación, ¿sí? Pero esa preparación usted va a entender y la va a aprovechar 100% siempre y cuando tenga el nivel adecuado de inglés, ¿sí? Cada una de las certificaciones necesita un nivel aproximado de inglés. Usted, al menos si hablamos de una certificación FCE, usted prácticamente tiene que hablar en inglés prácticamente como el español, desarrollado las 4 destrezas, hablado, escrito, leído, interpretado, y así sucesivamente con las otras certificaciones. Entonces, mal haríamos hablar exactamente de un costo si todavía no tendríamos el conocimiento. Ahora, lo que sí es importante entender que las personas que estén interesados en saber más, tenemos un grupo de WhatsApp donde todos ustedes están inscritos. Entonces, por favor, a través de ese grupo de WhatsApp, ustedes se van a comunicar y nos van a pedir la información que necesiten ustedes. Y obviamente yo les voy a estar respondiendo personalmente, ¿sí? Mediante una llamada telefónica, y para los que estén interesados, ¿sí? Les vamos a realizar el placement test. Es totalmente gratuito, independientemente de que decidan inscribirse con nosotros o quieran hacerlo en otra institución. Lo importante es que ustedes vayan ya sabiendo su conocimiento, tanto en la parte de lectoescritura, gramática, y también el speaking y el listening. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Lo que sí quiero dejarles muy en claro, ¿sí? Que ¿por qué ustedes deben optar con una institución como la nuestra? Primero, porque tenemos una experiencia más de 17 años haciendo este tipo de trabajo. Segundo, las personas que están al frente del departamento académico
son personas totalmente certificadas y segunda, son profesores nativos. Es decir, son personas que tienen la capacidad y el bagaje de conocimiento correcto para poderle brindar a usted la información, ¿sí? Para poderle brindar la capacitación exacta, ¿sí? Para poder, en este caso, poder rendir la prueba, o sea, tener toda la preparación completa. Y hay algo más fundamental, ¿sí? Habíamos comentado al inicio de que las personas que se queden hasta el final van a tener la oportunidad, ¿sí? De una sorpresa. La preparación en sí de las 40 horas que nosotros brindamos para las personas que tienen el conocimiento correcto, ¿sí? Tiene un costo normal de $350 exactamente, ¿sí? La preparación completa de las 40 horas directamente con nuestros profesores, ¿sí? Y el acceso a toda la información de nuestra plataforma, y es decir, todo lo necesario para poder aprobar la certificación. Ahora, por esta vez nosotros, para las personas que están vinculadas al webinar, que nos pudieron acompañar, van a tener la oportunidad de un descuento del 25%. Es decir, las personas que puedan vincularse el día de hoy, ¿sí? Solamente van a tener que hacer el pago de $260. Es una mínima inversión de apenas $260. Es decir, tienes la oportunidad de la calidad de profesores que les acabo de mencionar, la experiencia de nuestra institución, 40 horas, incluido absolutamente todo, para que te puedas preparar y sacar esa certificación que tanta falta te hace, que de pronto no te ha permitido poder seguir ese posgrado masterado, de pronto viajar a estudiar fuera del país, seguir de pronto alguna otra profesión por falta de esta certificación. Y también para las personas que estén interesadas, hay más todavía, pueden solicitar ustedes una clase de cortesía, es decir, una clase totalmente gratis a través de nuestro grupo de WhatsApp, para que puedan ver un poquito más allá cómo nosotros trabajamos y por qué garantizamos los resultados. Si ustedes pueden ver más allá en nuestra página de Facebook, pueden encontrar muchísimos videos de nuestros estudiantes que hablan inglés realmente. Muchos de ellos hoy están inclusive fuera del país, y nuestra política siempre es, antes de una persona graduarla, primeramente tiene que demostrar sus conocimientos. Mucho más allá de una certificación, debe mostrar sus conocimientos. Así es que esta es la oportunidad que estabas esperando. No hay ninguna excusa, de cualquier parte que seas, tanto de aquí del país o fuera del país, de cualquier parte de Latinoamérica. Si nos estás viendo, tienes la opción de seguir nuestros programas online directamente con nuestros profesores, y ya no hay ninguna excusa para que no lo puedas hacer, ¿sí? Es la oportunidad que estabas esperando, ¿sí? Tienes todo para poder lograr este sueño tan anhelado de una certificación, y no creo que hoy lo vayas a dejar pasar. Les agradezco muchísimo por la confianza depositada en nuestra institución, por haber asistido a este webinar, ¿sí? Y será hasta una oportunidad siguiente. Estar pendientes, por favor, porque las personas que están en el WhatsApp les vamos a estar igual enviando información valiosísima que va a ser de mucha utilidad para ustedes. Que tengan una excelente tarde y será hasta una próxima oportunidad.